Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 22 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para hoy y los próximos días, que tenía previsto una mínima que va a aparecer en este momento de tan solo 18 grados. 25 será la máxima para esta jornada con cielo nuboso y algo nuboso. Para el jueves 18, mínima de 17, máxima de 27 también, con cielo nuboso y algo nuboso. Y muy similar de cara al día viernes 19 de enero, que tendremos una mínima de 19 grados y una máxima de 26. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 9 aquí en la pantalla de TV Ciudad. El Instituto Nacional de Rehabilitación inició un sumario administrativo en la cárcel de Florida. ¿Por qué? Porque a pedido de Alejandro Astesiano se habría ingresado un cordero que consumió junto a su familia en Navidad, contraviniendo las normas de la institución. En otro orden, también les contamos que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que las cifras demuestran que el gobierno cumplió con el compromiso de igualar el nivel salarial a fines del periodo anterior y atribuyó a la pandemia la pérdida registrada meses atrás. Por otra parte, COFE respondió a esto en ese marco, dijo que emitió un comunicado donde reclamó que el personal estatal recibió un aumento de tan solo el 1% menor además al acordado y lo atribuyó al recorte de 50 millones de dólares que realizó el gobierno. En otro orden, les contamos también que hasta el 9 de marzo se va a realizar por tercer año consecutivo el torneo Junior NBA, con la participación de 30 equipos masculinos y 30 equipos femeninos. Las semifinales y también las finales se van a jugar, como ya es un clásico, en el Antel Arena. También vamos a tener entrevista central, como todos los días, aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Después de las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a Álvaro García, ex director de la OPP, ex ministro de Economía y actual coordinador del programa del Frente Amplio, para hablar justamente de la estrategia de esa fuerza política para las próximas elecciones y también de asuntos políticos. Eso será después de las 8:30 nuestra entrevista central. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IM Tránsito, @MB Transporte, algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora, en esta mañana soleada. Joaquín de Salterán, entre Ana, Monterroso y Rivera, cortado hasta las 10 de la mañana por tareas de carga y descarga. Ciudadela, entre Paysandú y Cerro Largo, cortado hasta las 11 por tareas de hormigonado. Y Orinoco, desde Amazonas hasta Michigan, cortado hasta las 4:30 por tareas de UTE. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información en el marco de la reinauguración del módulo 1 de la unidad 4 de Santiago Vázquez. El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, destacó las políticas carcelarias que está llevando adelante el gobierno de Luis Lacalle Pou y dijo que se logró un cambio en el paradigma en los centros de reclusión, pasando de ser una universidad del delito a formar a personas en diferentes oficios. El titular de la cartera criticó al Frente Amplio y manifestó que por muchos años en esto se miró para el costado, dijo. Pasó una década, fueron años de mirar para el costado. Este gobierno decidió dejar de hacerlo. Por eso mismo, desde entonces se trabajó incansablemente para transformar este lugar en un espacio completamente renovado, capaz de albergar a 500 personas de manera digna y segura. Porque tenemos prioridades, porque impulsamos una política carcelaria poniendo el foco en el hacer, porque para nosotros lo que pasa en las cárceles tiene que ver con la seguridad en Uruguay. Pasamos del abandono al hacer, pero no de cualquier manera, porque en esta obra trabajaron más de 100 personas privadas de libertad. Realizaron tareas de albañilería, de pintura, herrería, sanitaria, electricidad, parte de la estructura y de la carpintería, desde rejas o ladrillos hasta camas y puertas. En este marco les contamos además que este martes falleció un hombre privado de libertad allí en el módulo 11 del ex Comcar. Fue encontrado
en su celda sin signos de violencia y ahora Fiscalía está investigando las causas de su muerte. Esto lo informó el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza. Aparentemente no tiene signo externo de violencia. Va a ser el forense que va a ver con los exámenes y el peritaje correspondiente cuál fue la causa de su fallecimiento. ¿Falta personal en las cárceles? ¿Qué es lo que pasa? Personal, estamos hablando de casi, falta 100 personas para 5.000 y siempre es necesario personal, pero en este caso no fue un problema de convivencia, no hubo incidente, la persona estaba con un compañero de celda y el compañero está diciendo versiones que no es de ningún incidente de violencia como ha pasado. En este caso, no natural, pero hay que ver la pericia forense que resulta de cuál es su causa, pero no, en un principio no tiene lesión externa de que participó en un incidente y que fue algo de homicidio. No hay signo de violencia visible. El pasado viernes el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos, presentaron una serie de recomendaciones para el módulo 4 del ex CONCAR. Tras el incendio que dejó 6 personas privadas de libertad fallecidas, las recomendaciones incluían a todo el sistema penitenciario. La cuadrilla esta que terminó esta obra de 100 internos va a cumplir parte de lo que Petit está pidiendo, el caso de reparación de los salones de visita, más personal también. El mes que viene, el 15 de febrero, salen 91 operadores penitenciarios, que una parte importante va a ser destinado para acá, y también ya están a punto de la resolución de sacar para que ingrese 115 ciudadanos para ser formados como policía, que también va a ayudar a esta unidad y a otras unidades también, que es importante que tengamos operadores, policías y técnicos. Fundamental también el ACE, va a ser un llamado también para técnicos. Y ayer surgió mucha información en materia carcelaria porque, por ejemplo, la fiscal de delitos sexuales de San Carlos continúa investigando la denuncia de violación por parte de un recluso que fue trasladado desde la cárcel de Las Rosas hacia el CONCAR. Volvemos a tomar contacto con declaraciones que hacía el director del INR, porque, lo decíamos en el arranque también, confirmó que se dispuso un sumario administrativo, esto en la unidad 11 del departamento de Florida, por el ingreso de un cordero faenado sin la autorización de la dirección del establecimiento. Según denunció el medio floridanoticias.com.ui, habría sido consumido en Navidad por Alejandro Astesiano y su familia, en contra de las normas del sistema carcelario. Primero se hizo una información de urgencia y yo dispuse un sumario administrativo por el ingreso de un cordero el 25 de noviembre que entró sin lo debido a autorización de la dirección. La información de urgencia en un principio y la investigación administrativa va a dar como resultado quién son responsables y a quién iba dirigido ese animal faenado para que fue consumido. Pero eso va a ser producto de la investigación de urgencia de administrativa que yo dispuse. Bueno, vamos a cambiar de tema a otro de los asuntos que les contábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que el informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT demuestra que el gobierno cumplió con el compromiso de igualar el nivel salarial a fines del periodo anterior. Entre otras cosas, según el ministro, los cerca de 40 meses de caída de salarios señalados por el Instituto del PIT-CNT fueron consecuencia de la pandemia. El Instituto Cuesta Duarte anunció hoy, y salió en los medios, que el 40% de los trabajadores que pactan su salario en el Consejo de Salarios va a terminar este periodo de gobierno con una mejora del salario real con respecto a 2019, el 40%. Y el otro 60% va a terminar empatado. Que en el medio hubo caída del salario real, todo el mundo lo sabe. También hubo caída del salario real en el mundo entero, que es una cosa que sería importante tomar en consideración, porque en el mundo entero, todos sabemos, hubo una pandemia. Mieres aseguró que en al menos otros 3 aspectos vinculados al empleo, este gobierno tuvo mejores resultados que el anterior. En empleo es mucho mejor que el que teníamos en 2019, en cantidad de puestos de trabajo, en desempleo, en informalidad, todo
todo eso ha sido mejor y tendríamos que estar todos contentos y no buscarle el pelo al huevo, porque en realidad acá esto debería ser un asunto de todos. Bueno, muy bien, momento de salir desde los estudios de TV Ciudad y vamos a seguir en tema de alguna manera, pero con el móvil de Juliana Perdomo. Juliana, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. ¿Cómo estás, Josema? Buenos días para todos. Continuamos con la información hablando de empleo porque, como ustedes decían, se conoció recientemente el informe del Instituto Cuesta Duarte, donde marca que el salario real se va a mantener y se va a igualar los niveles del periodo pasado y otro porcentaje lo va a estar superando, un porcentaje menor. Y estamos con el economista Bruno Giametti. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, Bruno, ¿qué lectura se hace de este informe? A simple vista parecen cifras buenas, pero si vemos la trayectoria del salario, no es tan auspicioso. Sí, el informe que nosotros hicimos sobre la 10ª ronda trata de analizar el conjunto de las resoluciones que se tomaron allí en el curso de la negociación en el 2023. En materia de cómo se llegó a las resoluciones de Consejo de Salario, que nos parece algo importante, como viene ocurriendo en las sucesivas rondas desde que se restableció la negociación colectiva en 2005, la mayoría de las resoluciones fueron por acuerdo. Eso para nosotros es algo en términos generales positivo porque realza, digamos, la vigencia de la negociación colectiva para dirimir las cuestiones vinculadas con el salario, con el trabajo. No obstante, en el caso de las resoluciones que se tomaron por votación dividida, también nos parece importante remarcar que en 25 de las votaciones divididas que hubo, digamos, en las 25 votaciones divididas, en 23 el gobierno votó con los empresarios y solamente en 2 el gobierno votó con los trabajadores. Esa es una primera mirada sobre, digamos, la forma de llegar a las resoluciones de los consejos de salario, mayoritariamente por acuerdo, algo positivo, pero también vemos como elemento ahí de termómetro de cómo se separó el gobierno en la negociación, que mayoritariamente... Siempre se manifiesta que el gobierno está más alineado con las patronales que con los trabajadores. ¿Sigue siendo así? Sí, eso sería lo que estaría demostrando, digamos, esta cuantificación que hacemos, que en 25 de las mesas en que hubo votación dividida, 23 votó el gobierno con los empresarios y solamente en 2 con los trabajadores. Eso en cuanto a cómo se llegó a las resoluciones de los consejos de salario en este 2023. Respecto de la trayectoria del salario, como bien decías tú anteriormente, en la mayoría de los casos los sectores tenían algún porcentaje pendiente de salario por recuperar y básicamente ese salario, esos porcentajes faltantes van a estar alcanzando el nivel de partida en julio de 2024 o en enero de 2025, o sea, ahí se va a estar alcanzando el nivel de salario real que había en julio de 2020 en la mayoría de los sectores. Después hay un 30 y pico, casi 40% de trabajadores que en realidad van a estar a finales de estos acuerdos, que van a estar terminando en 2025, mayormente van a estar algún punto por encima de lo que estaban en 2019, porque bueno, eran sectores que en general les había ido bien económicamente y a su vez tenían sindicatos o tienen sindicatos que tienen cierta fuerza como para establecer mecanismos de crecimiento que de alguna forma repartan en el salario ese crecimiento económico que tuvieron los sectores. Después hay algunas ramas que en realidad no negociaron este año porque venían con acuerdos ya firmados del año pasado y hay un núcleo de unos 50.000 trabajadores que nosotros siempre los mencionamos porque tienen una situación más precaria que en realidad ni siquiera en 2026 van a estar recuperando el salario que tenían en 2019 porque son sectores que se calificaron como muy afectados por la pandemia, ¿sí? Y bueno, esos sectores en realidad no van a estar ni siquiera en 2026 recuperando el salario que tenían en el año 2019 y bueno, obviamente que están en una situación inferior a la que tienen el promedio de los trabajadores en esta coyuntura. Bruno, ¿cómo se toman las declaraciones recientes del ministro Mieres que señalaba que hoy estamos mejor en materia de empleo que en 2019? Bueno, en materia de empleo, si lo vemos en forma estrictamente cuantitativa, eso es así. Digamos, hay más cantidad de ocupados en Uruguay hoy, a este momento, a finales de 2023, principio de 2024, que los que había en 2019. Después hay una discusión que tiene que ver respecto de la cuestión de la calidad del empleo. ¿Sí? La informalidad
tuvo una baja en algún momento, en 2021, 2022, después en 2023 repuntó, y después otras cuestiones vinculadas a la calidad del empleo, que tiene que ver, por ejemplo, con el salario, que era lo que estábamos hablando anteriormente, que en realidad el salario estuvo en caída y recién en estos últimos meses ha recuperado el nivel que tenía en 2019. Entonces, estrictamente en cantidad es cierto que el empleo más que se recuperó. En términos de calidad del empleo es más discutible porque hay algunas dimensiones de la calidad del empleo que pueden estar un poco mejor que en 2019 y otras que están un poco peor. Muchas gracias, Bruno. Bueno, Josema, ahí teníamos la palabra del economista haciendo referencia a este informe que se conoció y las recientes palabras del ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Completo el análisis entonces, Juliana, muchas gracias por tu trabajo allí. Nosotros seguimos también en temas vinculados porque también hubo repercusiones de COFE en este caso, porque expresó en un comunicado que el gobierno incumplió un compromiso asumido en la rendición de cuentas y ajustó los salarios de la administración central y otros organismos también casi 1% menos de lo acordado. Martín Pereira, presidente de la Confederación Sindical, dijo que el personal afectado tendrá un aumento del 5,4% y que el ajuste debería ser del 6,3%. Eso hace que perdamos un punto de salario los trabajadores públicos y el año que viene los jubilados y pensionistas. Por eso la denuncia de COFE, que hasta la semana pasada el propio ministro de Trabajo nos planteaba que el ajuste iba a ser de 6,3 y bueno, en esta semana nos enteramos que se habían cambiado las reglas de juego sin comunicarlo, sin llamar al Consejo Superior Tripartito, sin comunicaciones previas ninguna, violando la ley de negociación colectiva, que es lo que denunciamos en el comunicado. En el comunicado justamente emitido esta tarde ustedes denuncian que el Poder Ejecutivo también dice que las cuentas del Estado están mejor por estos 50 millones de dólares que bueno que le termina sustrayendo a los empleados. Sí, claramente esto le va a servir para el gobierno para decir que las cuentas fiscales están mejor, pero es en la espalda de los trabajadores. Son 50 millones de dólares menos que van al salario de los empleados públicos, 50 millones de dólares menos que van a la farmacia, a la panadería, al boliche del barrio, porque hay poca capacidad de ahorro en los funcionarios estatales y todo se va al consumo interno. Cambiamos de tema ahora. Se realizó la presentación de la campaña Promoción de Empleo que surge del convenio colectivo del sector de la construcción y además busca brindar igualdad de oportunidades y conectar a empresas con el personal. El secretario general del sindicato del Zunca, Daniel Tiberio, valoró la campaña, aunque destacó que hay una retracción de obras públicas que generó, dijo, una pérdida de casi 10.000 puestos de trabajo. El freno, lo que es la inversión pública, generó que hoy casi el 80% de los trabajadores y trabajadoras de la construcción dependemos de la inversión privada. ¿Que es válido? Sí, pero la inversión privada, la dificultad que tiene, que se genera donde deja más rentabilidad, entre ellas las viviendas promovidas, Montevideo, Canelones y algo Maldonado, y en el resto del interior, que nos complica más, no hay casi presencia. Y yo tenía mucha expectativa para este año con lo que tenía que ver con la inversión de obras de saneamiento que se había anunciado al principio de este gobierno. Se había planteado algo así de $1.000 millones, fundamentalmente para los pueblos del interior. Eso generará las mejores condiciones sanitarias para esos pueblos y generaría miles de puestos de trabajo para esa zona. Bueno, hoy lo encontramos después más adelante, que esa inversión de $1.000 millones pasaba a $350 millones y ahora nos están anunciando que posiblemente en la segunda etapa de este año se empezaría a hacer, abrir por lo menos algunas licitaciones. Contábamos con esa demanda, con esas obras, para sostener lo que ha sido la caída de UPM y Ferrocarril Central, que entre las dos obras la caída fue casi de 10.000 puestos de trabajo. Hay 10.000 puestos de trabajo que se perdieron y si vos multiplicás eso por 2 puestos más indirectos, hay un número importante de trabajadores y trabajadoras de la construcción que hoy su expectativa no está en la industria. A todo esto, desde la Cámara de la Construcción, aseguran que el sector tiene un muy buen nivel de empleo, con unas 120.000 personas trabajando de forma directa e indirecta. El presidente de la gremial, Alejandro Ruibal, espera que se reactiven proyectos públicos y también privados durante este año. Hay dos grandes pilares que hoy en día sostienen la construcción, que es la construcción de vivienda promovida, pero eso es mucho en el sur, Montevideo, Canelones, Maldonado, aunque algo empezó a aparecer en el interior, que eso está enmarcado dentro de la ley de vivienda promovida y sigue habiendo proyectos, y las inversiones muy importantes que se hizo en vialidad,
Y vialidad, cuando digo vialidad estoy hablando de ruta, pero hablo también de viaductos, pasajes elevados, puentes. Esos son los dos grandes pistones. ¿Con eso alcanza? Y probablemente no, porque se terminó UPM el otro año, se termina el ferrocarril, entonces que son obras intensivas, mano de obra. Hay proyectos que estamos esperando que se concreten, el proyecto de agua potable de Arasatí, hay una licitación importante de saneamiento de 61 localidades en el país, pero por otro lado el sector privado también está dando algunas señales que también esperamos que se concreten, como por ejemplo la construcción de data centers, como el de Google, y algún otro inversor privado que está viendo. No son inversiones del orden o de la escala de UPM, pero son inversiones que ayudan. Vamos a cambiar de tema. El directorio de la Caja de los Profesionales informó que está vigente el aumento de la tasa de aportes, un incremento que llegará al 2%. La Asociación Civil Profesionales Independientes en Defensa de la Caja de Profesionales emitió una carta donde responsabiliza a la actual dirigencia del agravamiento de la crisis financiera de la Caja y retiró por completo su apoyo a las autoridades. Nosotros pertenecemos a profesionales independientes, entregamos sí una respuesta acorde a la gravedad de lo que está sucediendo. El día 28 de diciembre el Grupo de Profesionales Independientes entregó una carta, un pedido de renuncia al actual directorio por, más allá de la legalidad que lo ampara, después de aprobar la ley 20.130 de poder aumentar los aportes hasta un 2%, aumentó todo, el 2% todo lo hizo el directorio, contraviniendo, como decimos, lo que era el pronunciamiento de casi todos los grupos de afiliados y el mismo Parlamento, cuando rechazó la ley Express, especialmente los artículos que estaban referidos a un nuevo gravamen sobre los pasivos y a un aumento de aporte de los activos. Y es por eso que nosotros denunciamos fuertemente esto frente a los afiliados de la Caja, que sepan que el actual directorio, ahora sin la participación del Poder Ejecutivo en la decisión, por sí solo, mostrando realmente cuáles eran las intenciones de este directorio, que muy lejos de pelear los verdaderos reclamos, esos grandes que tienen que ver con el redireccionamiento del IAS hacia la Caja o bien el tema del aumento de los timbres, la readecuación de los timbres, elige este tipo de medidas que golpean duramente al afiliado, mostrando sinceramente, en esa coherencia que ha mantenido siempre, un ataque a la Caja Profesional, a su modelo y a los derechos de los afiliados. El Ministerio de Salud Pública desplegó un operativo en playas para detectar casos de venta y promoción de cigarrillos en playas y en otros espacios públicos. Por el momento, dijo, no se han constatado situaciones de este tipo. Por otra parte, las autoridades ministeriales prefirieron no hacer comentarios sobre las imágenes del presidente Luis Lacalle Pou a bordo del yate de la familia Maylos, propietaria de la tabacalera Montepaz, que durante este gobierno se ha visto beneficiada de algunos cambios normativos. Y en el del día de ayer dispusimos un operativo de control en la costa. No se ha detectado presencia irregular de promoción o de venta y se va a estar fiscalizando a lo largo de la temporada eventualmente lo que pueda ser la promoción irregular de cigarrillos. Vale la pena aclarar que este control se realiza con funcionarios públicos que ingresaron en las últimas semanas al Ministerio de Salud Pública y que van a estar abocados a la tarea de control de lo que es la política antitabaco. Le pido una reflexión acerca de las imágenes que trascendieron del presidente de la República en el yate de Maylos, dueños de la tabacalera Montepaz. Obviamente que del presidente de la República no voy a hacer ningún tipo de afirmación. Bueno, nos quedamos en la cartera de salud porque justamente las autoridades comunicaron que a partir del próximo 29 de enero comenzará una nueva etapa de vacunación contra la COVID-19 en algunos sectores de la población. Se van a disponer de unas 330.000 dosis en un momento en el que la circulación del virus en Uruguay es moderada, dijeron las autoridades. Hay una circulación de moderada intensidad, sostenida desde hace ya bastantes semanas por recibir en nuestro país la nueva dosis o el nuevo cargamento de vacunas
que serán ofrecidos a la población a partir del 1 de febrero para la población general, y bueno, después eso lo vamos a ver bien con el señor subsecretario, el esquema de vacunación. Se va a lanzar la campaña de vacunación con la vacuna de COVID-19, que será la vacuna de COVID con la misma tecnología que tenía hasta ahora, de ARN mensajero, modificada para o adaptada para la cepa XBB, que es una de las que está circulando en este momento. Vamos a comenzar con los pacientes mayores de 70 años, que son los pacientes a los cuales va a haber una recomendación explícita independientemente de su estado, que tengan o no comorbilidades. Todos los pacientes mayores de 70 años se va a recomendar la vacunación. Después, pacientes entre 50 y 70 años van a poder vacunarse si tienen alguna comorbilidad. Esta vacuna no es recomendada para menores de 50 años. Sí lo podrán hacer quienes tengan inmunodepresión severa y embarazadas, informó la ministra. Bueno, dejamos el tema virus de lado, pero seguimos en asuntos vinculados con la cartera de salud, porque el Ministerio ha pedido y está realizando un seguimiento de la situación financiera del CASMU. Recordemos que tiempo atrás, desde la cartera, se había solicitado a la institución de la creación de un fideicomiso. Días atrás, el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay, CASMU, anunció que logró un balance positivo en el último año, al igual que los dos anteriores, tras las versiones que refieren a problemas graves en la institución. Diagnóstico de situación con veedores puestos por el Ministerio de Salud Pública, a punto de partida de una unidad nueva que tenemos en este ministerio, que está creada por ley, que es la unidad de monitorización de todos los prestadores de salud que puedan tener situaciones similares, lo que nos permite poner veedores en aquellas instituciones de asistencia médica que puedan llegar a tener problemas que requieran asistencia o intervención de alguna manera de las autoridades. Y hoy en día lo que se está haciendo es completando el informe con datos financieros y económicos de CASMU, para posteriormente comunicárselos primero, ese informe, hablarlo obviamente con las autoridades de la institución y posteriormente con otras autoridades del país, para evaluar si es necesario ayudar de alguna manera a la institución, o si la institución va a poder seguir funcionando de manera como lo está haciendo hasta ahora. Aclarando por si no quedó claro, yo le dije allí que Salud Pública por allí había esbozado la posibilidad de la creación de un fideicomiso. Fue la propia mutualista que lo había hecho, como dijo allí Karina Rando. Y seguimos con temas vinculados al Ministerio de Salud Pública, porque esa cartera confirmó que hay 56 equinos fallecidos por encefalitis y que además han muerto animales de otras especies con sintomatología similar, cuyos casos se encuentran en estudio. Tenemos capacidad diagnóstica, eso es importante. Desde hace varios años en Uruguay existe una vigilancia de las encefalitis virales en general, y nuestro país ha fortalecido la capacidad diagnóstica atendiendo a esta situación. Por lo tanto, nos encontramos, ojalá que no, pero listos para detectar un posible caso humano desde el Laboratorio Nacional de Salud Pública, y todos los prestadores de salud, todo el equipo de salud ha sido comunicado de esta capacidad y de cómo hacer para sensibilizar la posible ocurrencia de un caso humano. A la fecha no tenemos ningún caso confirmado de encefalitis equina del oeste en humanos en Uruguay, pero sí sabemos que la situación regional, ¿verdad?, es de riesgo. Por lo tanto, bueno, lo que tenemos que hacer es pedir también a la población, a todos nosotros, extremar los cuidados. Bueno, además de extremar los cuidados, les contamos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca le pidió al Ministerio de Economía y Finanzas un refuerzo presupuestal para la compra de vacunas contra la encefalomielitis equina. El ministro Matos dijo que se va a buscar subvencionar a los sectores de bajos recursos. Vamos a cambiar de tema. Ahora les contamos que la Fiscalía Especializada
en crímenes de lesa humanidad pidió 30 años de cárcel para el represor José Arab por los asesinatos de Rosario Barredo, William Guaylo, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Según informa el matutino La Diaria, la Fiscalía a cargo de Ricardo Percivale también acusó a Jorge Silveira y Ricardo Medina en la causa que también investiga la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberov. El caso también investiga otras decenas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por represores uruguayos en Buenos Aires, entre ellas la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo y la supresión de estado civil de Macarena Hellman y Mariana Zaffaroni. Se estima que el juicio, que integra otras decenas de crímenes de lesa humanidad, será en mayo de este año. Señoras y señores, momento de hacer una pausa muy breve. A la vuelta vamos a estar recibiendo al contador Álvaro García para hablar de política y también del programa del Frente Amplio en este caso. Segundo bloque de MBD Noticias, como anunciábamos antes de la pausa, ya está con nosotros Álvaro García, que no sé cómo presentarlo, si como exdirector de la OPP, ex ministro de Economía o candidato a intendente, pero eso se lo voy a preguntar más adelante. ¿Cómo le va, García? Buen día. Bien, muy bien. Muchísimas gracias por recibirme y un gusto estar con ustedes. Un placer que esté con nosotros esta mañana. Bueno, viene en calidad de coordinador del programa del Frente Amplio en esta mañana. Y bueno, justamente un programa que se ha discutido mucho en los últimos tiempos, que ha llevado un trabajo que ha recorrido el país, el Frente Amplio y demás. ¿Cuáles son las principales fortalezas de este programa que maneja el Frente Amplio pensando en las próximas elecciones? Bueno, en este periodo el programa tiene varias innovaciones de diferente tipo que fueron de alguna manera buscadas y previstas. Antes de entrar en eso me gustaría comentar un poco, porque a veces hasta en la propia militancia, por la cercanía de lo que es el proceso de la construcción programática del Frente, no se evalúa lo maravilloso que es realmente. Participan miles de personas en ese proceso. Ya solo en el documento original que el Plenario Nacional elevó el 15 de julio, que fue el fruto del trabajo de un año y medio, participaron 1000 compañeras y compañeros. 32 unidades temáticas en el Frente de los diferentes temas, que funcionan generalmente, habitualmente, y que tienen su zafra para el programa. Por supuesto, la Comisión Nacional de Programa, con integración de todos los sectores y de las bases del Frente. Bueno, un trabajo de un año y medio en el cual establecimos algunas pautas que luego se cumplieron y que tienen que ver con tu pregunta. Pero este proceso hay que destacarlo, porque después la discusión estuvo en toda la base del Frente y son miles de personas, ¿no? Y los propios días del Congreso, con trabajo en comisiones y trabajo en plenario, que fue el 8, 9 y 10 de diciembre, Congreso Tabaré Vázquez. Bueno, que hoy estamos celebrando y recordando a Tabaré en un nuevo aniversario de su nacimiento. Estaría cumpliendo 84. Bueno, en ese congreso también el trabajo fue increíble. A veces hasta emocionaba arrimarse a las comisiones, que las recorrimos con Ricardo Ehrlich, con quien compartimos la presidencia de la Comisión de Programa, y hicimos una recorrida completa. Y bueno, y ver a los compañeros y compañeras todos subrayando el material, frase por frase, palabra por palabra, la verdad que emocionaba. Las innovaciones que tiene este programa es un programa más corto, más compacto, sin perder contenidos, por supuesto. Yo creo que al contrario, como dice el dicho, lo bueno si breve, 2 veces bueno. En este caso el programa quedó más corto. Obviamente, a partir de los aportes realizados en el Congreso va a aumentar su tamaño, pero era un documento, el original era un documento de 87 páginas y veremos en cuánto queda. De cualquier manera va a ser la mitad de lo que eran programas anteriores del Frente. Eso ayuda muchísimo a la militancia. Es un programa que está estructurado en un preámbulo y 7 capítulos. 7 capítulos que entendemos que tienen una dosis de modernidad y de actualización y de mirada prospectiva muy importante. ¿Por dónde pasan esas modernizaciones? Y, por ejemplo, digamos, el tema económico, productivo y el tema ambiental están tratados en el mismo capítulo. Porque no entendemos... Para bajarlo más al llano, teletrabajo, ¿se habla de eso en este...? Sí. Hay que tener en cuenta que son bases programáticas, o sea que no hay medidas concretas. Las medidas concretas vienen sobre estas bases
futuro, inmediato, ahora en estos meses que vengan, plan de gobierno, que habrá que elaborar ya más sobre el cambio de gobierno. Pero por supuesto que se habla de teletrabajo, por supuesto que se tiene esa mirada de futuro. Se partió, entre otras cosas, de una mirada actualizada del mundo y en perspectiva hacia adelante, teniendo en cuenta algunas tendencias mundiales insoslayables, ¿no? Por ejemplo, el cambio tecnológico. Entonces el tema del teletrabajo tiene directamente que ver con toda la evolución, la revolución tecnológica que el mundo está viviendo, lo que esto está cambiando en nuestras vidas. Quizá lo que pega más fuerte en el último año fue el tema de la inteligencia artificial, pero esto el cambio viene muy fuerte en las relaciones humanas y bueno, se estudiará y habrá que analizar cómo esto impacta en las sociedades, el cambio climático y la crisis ambiental. Entonces, ya en el primer capítulo hablamos de un país de capacidades, desarrollo sostenible y solidaridad. Y allí el tema económico-productivo está tratado conjuntamente con el tema ambiental. Aparece la concepción de transición ecológica justa, en el sentido de decir, bueno, tenemos que avanzar en Uruguay desde nuestras tradiciones, desde nuestra manera histórica de hacer las cosas hacia las nuevas realidades, procesos de economía circular e ir, bueno, revisionando modalidades más ¿Cómo sustentables. se aplica eso? Porque, a ver, me parece una frase hecha esto, pero puede ser como un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. En realidad, el proceso de cambio climático en el mundo está afectando severamente nuestras vidas. Esto está demostrado, hace 40, 50 años cada vez se habla más y se toma más conciencia sobre este punto y necesariamente tienen que irse modificando los comportamientos a nivel de los modos de producción de las empresas, ¿no? Y bueno, esto puede implicar grandes oportunidades para el Uruguay. Por ejemplo, Uruguay ha hecho grandes avances en las últimas dos décadas en materia de energías renovables, ¿verdad? Estamos bastante rezagados en materia de tratamiento de residuos. Entonces, bueno, allí tenemos desafíos importantes. Por supuesto, toda la pata social de este tema. El segundo capítulo es un país de bienestar para todas y todos, donde aparece el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que tuvo un avance fuerte en el último gobierno del Frente, que se detuvo por completo en y que es un tema que, bueno, a varias puntas tiene que ver con una mirada actualizada de las políticas sociales. No puedo dejar de pensar en las ollas populares, que hubo un montón y que todavía hay, que siguen trabajando a pulmón en este caso. Correcto. Tú me preguntabas, ahora voy a eso. Sí. Tú me preguntabas hoy, una de las innovaciones que tiene este programa es que tiene dos miradas. Somos una fuerza de izquierda, una fuerza de cambio, por lo tanto hay cosas que no se van a cambiar solo en 5 años, pero hay que empezar. Entonces hay una mirada más larga que trasciende un periodo de gobierno, está la mirada para el periodo de gobierno 2025-2030 y sin ningún tipo de dudas, después cuando esto se baje a tierra en un plan de gobierno, va a haber que tener medidas para el 1 de marzo de 2025, en caso de que el Frente acceda a la presidencia de la República, entre las cuales tienen que ver la emergencia social, quizás de acuerdo al deterioro que estamos viendo en la sociedad uruguaya, lamentablemente, algún nuevo plan de emergencia que se denominará de otra manera, pero que fue exitoso en su momento, que es un plan de shock. Y bueno, eso deberá incluir necesariamente esa actividad solidaria increíble que realiza la gente en los barrios y que la conocemos, que implica, bueno, ayudar al otro, a la otra, a que pueda ingerir su alimento y combatir el hambre, en definitiva. Tenemos varios temas, poco tiempo como siempre pasa en este tipo de entrevistas, pero bueno, economía ya de alguna manera lo esbozó y ese es su métier, que lo tiene bien conocido. ¿Qué pasa también con, bueno, seguridad, educación? Estamos con una transformación educativa que, bueno, ha tenido mucha polémica en el medio. La seguridad, bueno, a las claras se ve que están pasando cosas complejas. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio en ese caso, en caso de ganar? Bueno, son dos temas trascendentes, ¿no? Fundamentales. En el tema de seguridad, estos últimos días hemos emitido como convocatoria sereñista progresistas, hemos enviado una carta a Fernando Pereira, planteándole al Frente Amplio, digamos, que el Frente defina un camino de llamado a un gran diálogo nacional con referencia a este tema. Los eslóganes planteados en la campaña del 2019 de que no hay que aflojar o de que se va a acabar el recreo no funcionaron y tenemos... No, el propio Manini dijo que no se acabó el recreo. Tenemos, bueno, está bien, es autocrítico entonces, me parece muy bien,
porque realmente fueron mecanismos que no sirvieron, los mecanismos planteados en la LUC de incremento de penas no detienen el delito. Tenemos las cárceles completamente abarrotadas, bueno, el disparate que acaba de suceder ahora. Entonces es un tema de primera magnitud. Y sobre todo la penetración del narcotráfico en diferentes áreas de la sociedad, en todo el país diría yo, porque lo hemos visto, y con niveles de violencia que son insoportables porque amenazan nuestra tradicional calidad de vida histórica del Uruguay y nuestra convivencia. ¿Está instalado el narcotráfico en Uruguay, definitivamente? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hay que ver hasta dónde, pero creo que no caben dudas de que esto ya no es un tema solo montevideano ni metropolitano. Nosotros recorremos mucho el país y bueno, lo hemos visto en lugares donde nunca habíamos visto estas situaciones y hay hechos prácticamente todos los días. Entonces acá hay que bajarse un poco del caballo, reconocer que es un tema que hay que ponerse codo con codo, todos los partidos, y poner este tema en principio en manos de 2 o 3 grupos liderados por personas profesionales, técnicas, que conocen del tema, que las tenemos en Uruguay, que en los distintos aspectos, bueno, en el aspecto de prevención, en el aspecto de represión, en los aspectos de lavado de activos, que son muy importantes para ir cortando este tipo de mecanismos. Por lo tanto hay mucho para hacer allí, pero es necesario que haya un gran acuerdo nacional sobre esto. Y el gran acuerdo nacional implica voluntad, no implica decir generamos ámbitos para ir después a hacer demagogia política sobre esos ámbitos. Tenemos que demostrarle, los partidos le tienen que demostrar al Uruguay la verdadera voluntad de avanzar en este tema. Ahora, ¿se le llevarán? Digo, porque, en política el tema de seguridad muchas veces es utilizado como botín político, justamente, ¿no? Sí, bueno, la idea es salir de eso, es salir de esa lógica, y quien siga en esa lógica que sea penalizado por la gente en una democracia. Entonces realmente creo que ya está, ¿no? Digamos, me parece que hemos pasado todos los partidos. En el Frente creo que ahora se reivindican algunas cosas que el Frente ha hecho, en avances tecnológicos, en la mejora de los salarios de los policías, en la mejora de los equipamientos. Son caminos que no son soluciones mágicas, pero que hay que recorrer, ¿verdad? Porque si uno dijera, bueno, la policía mantuvo los salarios que tenía a principios de siglo, en el año 2000, bueno, esto sería caótico, ¿no? Todas las mejoras que hubo en los 15 años de gobierno del Frente, recuerdo cuando se cuestionaba y se trajo algún técnico de Estados Unidos y salió trasquilado quien lo trajo, porque cuando vieron los equipamientos que teníamos equipamiento en aquel momento de primera tecnología, y ese es el camino, digamos, ¿no? Pero se requiere voluntad política de todo el mundo y no hacer demagogia con este tema. Nos queda un minuto, García, pero bueno, le quería preguntar cómo observa la interna del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones. Bueno, yo lo veo bien parado al Frente en materia de encuestas. En general estamos con un posicionamiento superior a lo que era hace 5 años. El Frente tuvo un punto de inflexión importante en sus últimas elecciones, a partir de la presidencia de Fernando Pereira, de la generación de una serie de comisiones, del recorrido por el país entero con el programa El Frente Te Escucha, la gira por el agro y la sequía, el diálogo por Uruguay a posteriori, las propias giras que hicimos con la Comisión Nacional del Programa. Creo que realmente el Frente está fuerte y bueno, va a encarar unas elecciones internas ahora con 4 precandidaturas y después del 30 de junio definiremos y ya estaremos en carrera directa a octubre. Está muy bien. Bueno, y en el final, algo con lo que comenzamos, se viene manejando su nombre como eventual candidato. Seguramente usted, candidato a la Intendencia de Montevideo, usted me va a decir que no es momento ahora, pero ¿le seduce la idea? ¿Le gustaría ser intendente de Montevideo? Yo no descarto esa posibilidad. Uno está en la vida política y bueno, el amor a Montevideo siempre existió. Desde mis primeros tiempos de letrista, cuando una de las primeras retiradas que escribí estaba justamente dedicada a Montevideo. Asumiendo un puede hacer el jingle si quiere. Asumiendo un riesgo importante. Hay muy buenas canciones, hay muy buenas canciones, la de Mauricio Igual, por ejemplo. Asumiendo un riesgo importante porque estaba la canción de la Reina de la Teja histórica, que era muy, muy buena, la cantamos todo el mundo. Pero es muy temprano, es muy temprano. El foco ahora está en las elecciones nacionales, las internas primero y luego las nacionales. Y por supuesto nosotros somos muy, muy orgánicos y de toma de decisiones colectivas. Por lo tanto, este tipo de
cosas va a pasar necesariamente, primero por nuestro grupo, plataforma, luego por convocatorias sereñistas progresistas, si así se entiende, y el Frente después definirá sus candidaturas. ¿Pero a usted le gustaría? Yo no lo descarto, sí, una cosa me gustaría. Álvaro García, muchas gracias por estos minutos con MBD Noticias. Bueno, por favor. Un placer como siempre. Bueno, nosotros ahora les contamos que hasta el 9 de marzo se va a estar desarrollando una nueva edición de la Junior NBA, que además va a tener las finales como siempre ya en el Antel Arena. Siempre me gusta contar que fue la primera vez que en Montevideo se hizo con los barrios y con los municipios. Este es un programa que la NBA hace en diferentes partes del mundo, pero siempre lo hace con la federación y los clubes. Montevideo fue la primera vez que se hizo barrios y municipios, o sea, gurises tenían un equipito, se inscribían y podían jugar, y también hay niños que no tienen un equipo o niñas y se inscriben individualmente y después forman parte de un equipo. Año a año también ha subido y ha mejorado la presencia femenina, que era una cosa que nos interesaba muchísimo. Este año hay igualdad, 30 equipos masculinos, 30 equipos femeninos. Ernesto y Santiago, dos de los entrenadores de los equipos de competición del Complejo Municipal Sacude, contaron cómo es la preparación de los niños y jóvenes y cuál es el objetivo del torneo. Lo que buscamos es que ellos más que nada se diviertan, no tanta preparación, sino que vengan y vivencien lo que es el deporte, que sigan vinculados a lo que es el básquetbol y bueno, que disfruten de esto, que es una experiencia linda para vivir ellos, que es un torneo, algo muy oficial, auspiciado por la Intendencia, también por la NBA y bueno, que aprovechen. ¿Está creciendo este deporte en Uruguay? ¿Hay un buen nivel? Sí, yo creo que sí, y esto fomenta obviamente llevando el básquetbol a los distintos barrios y conociendo las distintas zonas que permite este torneo, la verdad que sí. Bueno, la Orquesta Filarmónica de Montevideo junto a la Banda Sinfónica van a tocar juntas por primera vez este viernes en el marco de la inauguración de la celebración por los 300 años de Montevideo, en el inicio de su proceso fundacional de la capital. Será esto el viernes a las 20 horas en la Rambla del Cerro frente al Parque Bas Ferreira con entrada gratuita y además transmisión en vivo por TV Ciudad. Ayer en este salón, en el Hotel Radisson, que es el único que encontramos que tiene las dimensiones y las condiciones como para albergar a 160, 170 músicos, tuvimos nuestro primer encuentro. Y no hay ninguna referencia, no encontramos ningún video ni nada. Tuvimos que partir de cero, con una hoja en blanco, armar un repertorio y imaginarnos cómo sería trabajar juntos. Salió muy bien, nos emocionamos. Ayer algunas lágrimas corrieron de emoción, del sonido, el impacto de lo que son dos elencos sinfónicos grandes tocando juntos, y creemos también que más allá de ser una celebración de la ciudad y de un aniversario, lo es también el logro de tener dos elencos sinfónicos importantes, estables, propios de la ciudad. El repertorio integrará una parte sinfónica y músicas populares que los dos elencos han frecuentado, como el tango, el candombe y la murga. Bueno, muy bien, vamos a abrir el capítulo internacional. Les contamos ahora que la presencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Davos, en Suiza, hizo que el conflicto en aquel país haya acaparado gran parte de la atención de los medios en la segunda jornada del Foro Económico Mundial, pero sin perder de vista a China y su crecimiento económico. La presencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Davos, Suiza, ha hecho que el conflicto en su país haya acaparado gran parte de la atención de los medios en la segunda jornada del Foro Económico Mundial, pero sin perder de vista a China y su crecimiento económico. Zelensky se ha convertido este martes en el protagonista de la jornada, tanto por su intervención en el Foro de Davos, en la que ha advertido de que cualquier reducción a la presión internacional sobre Rusia no hará más que alargar la guerra, como por sus encuentros en esa localidad alpina. Zelensky se ha entrevistado con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, quien le ha prometido que la administración de Joe Biden, en pleno año electoral, no flaqueará en su ayuda al país en guerra, y con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha destacado la extremadamente difícil situación de Ucrania en el frente. El presidente de Ucrania también se ha reunido con directivos de grandes empresas, a los que ha animado a invertir en su país. Sin embargo, según ha contado un grupo de periodistas internacionales, ha declinado hacerlo con el primer ministro chino, Li Qiang. Yo soy el líder de Ucrania y hablaré con el líder de China, ha dicho Zelensky. No obstante la revelación por parte del primer ministro de China, Li Qiang,
de que la economía de su país creció 5,2%, una cifra superior al objetivo oficial fijado por las autoridades en torno al 5%, le ha robado el protagonismo al líder ucraniano en los titulares de los medios económicos. En este contexto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, puso de relieve la preocupación porque cuanto más éxito logre el presidente ruso Vladimir Putin en la guerra de agresión lanzada en Ucrania, más probable es de que China se decida también utilizar la fuerza para lograr sus objetivos. Stoltenberg hizo esta apreciación. Bueno, muy bien, y sigue hablando el hombre. Bueno, desde el foro de Davos nos vamos hasta Estados Unidos porque allí el expresidente Donald Trump ganó los caucus de ese estado, primera votación para elegir al candidato del Partido Republicano. El expresidente Trump ganó este lunes las internas republicanas en el estado de Iowa, tal y como lo vaticinaban las encuestas, dejando atrás a Ron DeSantis y a Nikki Haley, que quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente, mientras que el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, anunció su retiro de la campaña presidencial republicana. Con el 95% de los votos escrutados, Trump obtuvo el 51%, DeSantis el 21,2% y Haley sumó un 19,1%. Y si bien son los primeros resultados de Trump en la búsqueda por lograr la tercera nominación consecutiva a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, el triunfo en Iowa ha sido crucial en el inicio de las primarias republicanas, reforzando el vínculo del expresidente con los votantes del partido. Los estados de Iowa y New Hampshire tienen un significado especial en las elecciones presidenciales, ya que allí se celebran las primarias mediante caucus y elecciones propiamente dichas, y la atención mediática concentrada en Iowa es comparable con la que contarán todas las etapas posteriores durante la carrera presidencial, por lo que la primera victoria supone una gran oportunidad para que el candidato se declare como un serio aspirante a la Casa Blanca. Nuestro país debe unirse, queremos unirnos, ya sea republicano o demócrata, liberal o conservador. Sería tan bueno si pudiéramos unirnos y solucionar el mundo, resolver los problemas y poner fin a toda la muerte y destrucción que estamos presenciando, manifestó Donald Trump. Como dijo Gabbard. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. Las noticias vuelven a la hora 13:30. Que pasen bien.